de los niveles de certificación que otorga la AMIP, existen 5 figuras. Estas 5 figuras consisten en especialidades diferentes, ¿no? Para el ámbito bursátil. Entonces, de manera así muy general, esta es la definición de cada una de ellas, ¿no? La figura uno es como aquella persona que es simplemente como un promotor de todas las sociedades de inversión, de los fondos, y son ejecutivos como más bien como de ventas que van a promover a clientes, pues algunas instituciones o asociaciones para inversión de fondos, ¿no? Digamos que son como vendedores de productos y no pueden ellos dejar ningún tipo de cuenta ni hacer, teóricamente pueden dar consejo financiero ni de ningún tipo, sino solamente ofrecer productos que se tienen que, por lo general, personas que trabajan en una casa de bolsa. Después tenemos promotores de valores que se les permite hacer compra-venta de acciones de instrumentos de deuda. Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos como lo que son los bonos del gobierno, algunos derivados, de manera tampoco no discrecional, no pueden hacerlo más que también pueden promover que se compre, que se venda, pero sin intervenir directamente ellos. Ellos tendrían que escalarlo a algún asesor figura 3 o ya alguno de los 4 o 5, ¿no? Entonces, también es como otro nivel que también certifica la ANIP, que es otro tipo de examen, según la figura que uno quiera aplicar, ¿no? Después, el que nos ocupa aquí, que es la figura 3, es el asesor en estrategias de inversión. Es una persona encargada de diseñar estrategias para portafolios de inversión y pueden manejar la cuenta de manera discrecional, es decir, tiene la capacidad tanto de ofrecer consejo financiero de manera oficial, como también estar a cargo firmando siempre que el cliente lo consense, pues un contrato donde autorizan en que esa persona o esa figura pueda hacer los movimientos de la cuenta para lo que requiera el perfil de inversión de cada uno de los clientes, ¿no? Es una de las diferencias que tienen con la figura uno y 2. De hecho, en teoría, pues lo que se ha comentado y lo que de pronto comentan un poquito así fuera de línea las personas que certifican, tanto los de la MIP como los de la comisión, es que, bueno, uno con personas de mucha confianza, como familiares, etcétera, en teoría no debería necesitarse esta figura, pero si uno requiere hacer una promoción ya como comercial, como ahí de negocio que hace, se dedica uno a esto. De hecho, a muchas casas de bolsa piden como requisito para que uno pueda suscribir clientes ante ellos, pues que esté uno certificado como figura 3, si no, no le permitirían abrir cuentas de manera, ¿no? La manera en que se hace sería, pues, ahora sí que de un pacto de buena fe con la persona que permite manejar los valores, pero la casa de bolsa vería que el que abre la cuenta, pues sería directamente el cliente el que pone el dinero, ¿no? Y no podría uno tener manera de hacer los movimientos directamente a través de la casa de bolsa como asesor, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones con el manejo de cuenta de discreción que se puede hacer. La figura 4 ya es para una persona que quiere ser como operador de bolsa, como alguien que trabaja en una casa de bolsa y está efectivamente hace las transacciones de compraventa en las terminales de lo que son las casas de bolsa para el medio, en lo que es en el piso de remates. Entonces es como un técnico que sabe cómo hacer esa introducción de órdenes y manejarla, ¿no? Digamos que está supeditado a lo que se le ordena, pero en realidad pues él es el que efectúa de manera efectiva esas compras-ventas, ¿no? Aunque ahora ya uno lo puede hacer a través de sistemas automatizados, pues digamos que los operadores de bolsa pues todavía son las personas técnicas de las casas de bolsa, ¿no? Y finalmente, pues hay una figura 5 que es el operador de mercado de dinero, títulos de deuda, subastas, que son personas que participan directamente en estos temas de subastas, de valores, etcétera, que es también una figura que es más operativa, digamos, en el tema de casas de bolsa. Entonces, estas son las 5 figuras que tiene la MIB y cada una de ellas pues tiene un diferente
nivel de examen, hay que hacer pues una preparación para cada uno de ellos. En realidad yo estaba más involucrado con quererme certificar a 3 como asesor en inversiones. Entonces vamos a enfocarnos obviamente a esta parte en la plática, ¿no? Y la certificación figura 3 pues me permite, como ya lo decía antes, ofrecer ese servicio de asesoría de inversiones, ya sea como empleado de una casa de bolsa. En este caso, esta certificación, y en el caso particular donde yo estuve cursando ahí este entrenamiento para certificarme como asesor figura 3, pues muchas de las personas que asistían al curso eran o empleados ya de una casa de bolsa, donde los habían mandado para estudiar el curso y prepararse para el examen, o personas que estaban aplicando para un puesto, ¿no? Como para poder trabajar dentro de una casa de bolsa, ¿no? En este caso, pues el contacto, esta persona pues, que trabaja en una casa de bolsa va a ser el contacto inicial con el cliente y está encargado de evaluar el perfil del mismo cliente, como que es el mediador para realizar el perfil de inversión del cliente de acuerdo a los conocimientos de riesgo que uno aprende en esta certificación, ¿no? En esta certificación, pues uno estudia unas ciertas documentos que existen donde se define el perfil de riesgo y cómo se debe hacer un levantamiento a cada uno de los clientes, ¿no? Esto es algo que de hecho se aprende, que la Comisión Nacional Bancaria lo exige para garantizar, digamos, que la calidad de que aún se le esté ofreciendo un, un perfil de acuerdo a su, ¿no? Entonces, cuando uno es empleado de una casa de bolsa tiene que aplicar este cuestionario. Es una cuestión que inclusive la Comisión Nacional Bancaria le pide a la Bolsa Mexicana, le puede hacer a la casa de bolsa, perdón, le puede hacer una auditoría pidiéndole los perfiles de inversión de los clientes que tiene, ¿no? Y los debe tener archivados, los debe tener en algún punto guardados, porque si no los tiene, pues entonces sería una observación puede incluir en multas, ¿no? Vamos a ver más adelante que si uno es asesor figura 3 pero particular, también tiene que tener estos perfiles en algún momento de recabados, ¿no? Además, bueno, pues debe cumplir estos requerimientos, como decíamos, por parte de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? De valores. La certificación figura 3 me permite, cuando yo soy una persona independiente, este sería el otro caso, de que no soy empleado de una casa de bolsa. De hecho, cuando uno está aplicando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe especificar si va a ser como empleado o si va a ser como aplicar como asesor independiente. Seguramente en algún punto, si uno después cambia a empleado de casa de bolsa, pues la casa de bolsa se encargará de hacer el ajuste en la notificación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero si lo hace como persona independiente, que fue en este caso la manera en que yo lo realicé, hay que presentar una serie de documentos por parte particular de uno, ¿no? Y bueno, ahorita veremos todo ese detalle, pero en esta modalidad lo que se hace, el asesor trabaja de manera independiente y es una persona que se encarga de dar tanto asesorías como hacer el manejo directo de los portafolios. En este caso, la ley es inclusive medio clara, aunque uno ofrezca consejo de inversión de manera pública, tiene que estar uno certificado como asesor figura 3. O sea, aunque yo no maneje directamente el portafolio de las personas, en teoría si la comisión yo tuviera un sitio, una página, estuviera anunciando públicamente y llegara a verme la comisión, tendría el derecho de venirme y auditar y decir, bueno, tú no manejas portafolios, pero estás brindando consejo financiero, asesoría, también tienes que estar certificado como figura 3, si no, pues te podrían como que poner alguna multa o alguna sanción por estarlo haciendo de manera un poquito fuera de la ley. Digo, realmente hay mucha gente que lo hace como de buena fe, en corto, con personas así de mucha confianza, pero en realidad si uno lo va a proponer de manera o en sitios públicos, etcétera, todo esto, tanto asesoría como manejo de portafolios, tiene que ser con la autorización, con la licencia de figura 3, ¿no? Entonces, una vez que
que uno pasa el examen, hay que presentar una serie de documentos que también vamos a ver con más detalle a la comunidad bancaria para solicitar la licencia como asesor independiente, ¿no? Entonces, de hecho, es como que dos partes, asesor de una casa de bolsa, figura 3, o asesor, figura 3, independiente, persona física, ¿no? Los primeros pasos que se requieren para comenzar todo el proceso, digamos que cuando ya decido que quiero ser asesor figura 3, es, bueno, primeramente un requerimiento importante es que pues, no debe tener uno antecedentes penales, de hecho se le pone ahí uno como requisito antes de querer inclusive aplicar, y también pues no estar o tener un historial limpio en el buró de crédito, ¿no? Entonces, lo cual es pues, un poco a ver, ahí controversial, pero pues como que la MIB y la misma comisión, pues casi dice, predique con el ejemplo. Entonces, si tú vas a ser un asesor y todo, tienes que tener un historial crediticio y de un expediente ante el buro de crédito bien, y pues además, pues como vas a manejar tema de dinero, aunque tú directamente no manejas el dinero en la cuenta, sino a través de la casa de bolsa, pero tú diriges lo que compras, lo que vendes, entonces pues tampoco debes tener esos antecedentes penales, ¿no? En ese entonces, hace un año todavía, el contacto es una señorita que se llama Kim Patiño, que es kpatiño.amir.com.mx. De hecho, esto lo pueden consultar en la página de la AMIR, el contacto actualizado, pero hasta hace un tiempo era todavía ella. Y antes de hacer cualquier pues, examen y meterse en curso y todo eso, lo que se requiere primeramente es tomar un curso en línea. Bueno, hay curso presencial y hay curso en línea. Para presentar un examen de él, tiene que hacer previamente a cualquier otro trámite que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, la comisión y tanto la MIP como la comisión, sobre todo en este tema es más ahorita de la MIP, es muy celosa en el tema de que, pues, para que uno pueda ser un asesor, figura 3, tiene que decir este tema de que aprueba uno el examen de ética. De hecho, es un requisito forzoso. No se puede pasar, digamos, a hacer el examen siguiente si no se ha pasado el examen de ética. Entonces, las dos modalidades, como lo mencionaba, son presencial y por internet, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a esos contactos, una vez que se le pide a Kim que quiere uno hacer el proceso, ella responde con estos otros dos contactos que se llaman Claudia González, Jordan Island, que igualmente podría ser que ya están actualizados, pero de entrada en la página de la MIP vienen ya, los deberían venir los actualizados, pero en este caso de ellos, ya estos que son de la parte de ética, para que me inscriban o me manden el formato para inscribirme al examen al curso de ética. Perdón. Y generalmente, pues la recomendación es que de las dos modalidades, hay gente que dice, bueno, yo quiero ir en persona y tomar los cursos, pues, se pueden ir a tomar a la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, esos cursos presenciales generalmente están más saturados y el lugar es mucho más tardado en que haya espacio, ¿no? Y en cambio, los exámenes, los cursos en línea, prácticamente están disponibles en todo momento, nada más hay que pagarlos y decir cuándo uno, y llevarlo uno el curso a su propio paso, lo cual pues también es una ventaja, ¿no? Entonces, yo en mi caso particular tomé el curso en línea, el de ética, el cual pues consta más o menos, no sé si lo tengo más adelante, pero es algo así como unos 4 o 5 horas que hay que hacer, estudiar ese examen, ese curso, con varios conceptos. Ahí está, digamos que mi formato de pago, de aplicación. Y bueno, pues en ese entonces ese examen relativamente es barato, como unos 600 pesos. En este caso, hay que pagar, hay que pedir, si uno quiere pedir factura o algo así, pues se puede solicitar. Entonces, le proporcionan a uno un usuario y un login para meterse al curso en línea. Me parece que tiene una validez como de 2, 3 meses en lo que le puede uno hacer. Entonces es bueno planear con tiempo, pues tener el espacio, digamos que dedicándole un par de tardes, así algunas semanas, 2, 3, puede uno terminar bien el examen. Realmente durante el curso hay unos exámenes como medio, digamos, de prueba, intermedios a cada lección,
y ya cuando uno termina todo el curso, pues ya puedes decidir hacer el examen final, que es un examen que ese sí no se puede repetir, no se puede rehacer. Los otros exámenes antes que hay durante el curso se pueden repetir y hacer. Ahora sí que ensayar, practicar, pero el último, el examen final, sí hay que hacerlo y pasarlo, ¿no? En un intento. Entonces, no es realmente tan complicado si hace uno de los exámenes de práctica y de prueba, se puede relativamente fácilmente, quizá en un periodo de 3 semanas, un mes, pasar este examen. Y una vez que pasa uno este examen, el mismo sitio le emite a uno un certificado electrónico con el número de registro de que ya pasó el examen. Ese es un número que hay que, se lo mandan uno por mail o descargan en PDF, entonces nomás hay que guardar el PDF para tener ese examen ya como aprobado, que sería el siguiente punto que me van a pedir más adelante, ¿no? Entonces, esto hasta ahorita es con la MIB en línea, y después de esto, al completar el curso de ética, hay como que existe la tentación de pedir inmediatamente el examen de, pues, de certificación ya de la MIB. Sin embargo, una estrategia mejor, y en mi caso fue la que yo utilicé, es en ese momento pues, suscribirse a alguna de las asociaciones que dan precisamente de certificación de figura 3. Y aunque puedes bajar, ya hay PDFs en la internet donde uno puede descargar todos los temas y estudiarlos y todo, sí le recomiendo realmente un poco meterse a alguna institución que dé el curso de manera un poco quizá más intensiva, con algunos ejemplos de problemas y todo eso, ¿no? En mi caso, yo, tanto la Bolsa Mexicana da esos cursos también, que generalmente son un poquito más saturados. Yo en mi caso tomé el curso con una empresa que se llama Laura Garza y Asociados, que son Monterrey. La realidad es que al final inclusive les puedo pasar el contacto, ellos eh, los conozco y pues bueno, yo les puedo recomendar, hasta están haciendo algunos descuentos, si les hacemos la referencia de que estuvieron en esta sesión. Pero lo que les puedo decir de ellos es que, por ejemplo, tienen un curso intensivo de 2 semanas, 5 horas diarias, donde pues dan prácticamente todos los temas, y una parte muy importante es que tienen una serie de problemas prácticos que hay que ahora sí que dan como formato para resolver, y que esos problemas pues, son bastante útiles porque durante el examen sí hay una serie de problemas que se requieren resolver con la calculadora financiera. Entonces sí es bueno estar practicando todas esas, digamos que durante el curso también hacen, digamos que bloques de resolución de problemas durante 1 hora, 2 horas, inclusive le dejan a uno de tarea muchos problemas de un día a otro, de un día a un tercer día, para que uno los esté resolviendo y los verifica uno, ¿no? Su resolución. Entonces, porque sí es una parte práctica del uso de calculadora, además de los conceptos, el examen, ¿no? Entonces, es como que mejor, antes de programar el examen de la MIP, digamos que el examen de ética tiene una vigencia, me parece, casi de 6 meses, o si no me equivoco, casi un año. Entonces, tiene uno realmente bastante tiempo para programar el examen de la AMI. Y yo lo que más me hice es que tomé el curso, 2 semanas, estudié prácticamente otras 2 semanas, y ya después de haber tomado el curso y haber estudiado prácticamente unas 2 semanas más, ya a partir de ahí sí ya por solicitar el calendario de exámenes, ahí sí a Kim, al contacto que tenía antes, solicitarle el calendario de exámenes. Entonces le mandan a uno un calendario de más o menos un mes y 15 días de las fechas disponibles. Es que también todavía puse el examen casi un mes después. Entonces, después de acabar prácticamente del curso, estudié unos días y después puse el examen un mes más para todavía tener un mes más, ¿no? Entonces, precisamente es lo que pongo ahí, ¿no? En un periodo de 3, 4 semanas, poner el examen después de haber terminado el curso, para que no se olvide mucho el material que se acaba de estudiar, seguir practicando los problemas y todavía tener 3, 4 semanas para ya llegar a hacer el examen. El costo que tiene el examen promedio por ahí, esto es del año 2016, podría decir que ya se actualizó un poco, no tengo el dato exacto, pero
En ese entonces era de 3,250, seguramente haber subido algunos 200, 300 pesos, 3,500, algo así. Ese es el costo que se pide por reservar y pagar el examen, ¿no? Entonces, ese costo es sobre el de figura 3, naturalmente, y hay que reservar el examen presentando una serie de documentos. Ahorita también vamos a ver qué documentos son los que se solicitan. Una recomendación antes de tomar el curso ese de que vayan a escoger con quien sea de figura 3 es previamente, a mí me pasó que me inscribí al curso y no tenía calculadora financiera. Generalmente esta es la calculadora que se utiliza para resolver todos los problemas y sí se recomienda pues, adquirir esta calculadora porque es una calculadora que es capaz de resolver, tenemos un incógnita, podemos resolver, si me están dando tasas de interés y me piden plazo, pues puedo decirle a la calculadora, doy todos los datos y le digo, calcúlame el plazo, habiendo puesto la fórmula, o viceversa, si me piden la tasa de interés y me dan los plazos, pues nomás le digo, resuélvemelo para esta otra variable. Yo pensaba que en algún momento podía yo usar cualquier calculadora, pero realmente esta calculadora financiera puede despejar incógnitas de las ecuaciones que se tienen que capturar previamente. Y entonces, algo que me pasó a mí es que, pues, desde los primeros días que se empieza a tomar el curso, por lo menos con este grupito de Laura Garza, desde el segundo día ya teníamos que hacer problemas y ya nos pedían la calculadora, ¿no? Entonces, si uno no lleva la calculadora desde el día casi 1 o 2, pues sí se las ve un poco difícil de perder práctica porque no empieza uno a utilizar la calculadora, ¿no? Entonces, esta calculadora financiera, este modelo, el B2 Max, creo que también el B2 sirve, pero yo conseguí este. Eh, es bueno tenerla desde antes de tomar el curso y pues tenerla ya bien manejada para el día del examen, ¿no? De hecho, se deja sacar el examen, la calculadora, se puede llevar. No hay buena señal, me dice por ahí Rigoberto. ¿Alguien más escucha mal la señal o se sigue oyendo mal? No sé si digo, a veces no, lo que pasa es que la red en la que están a veces está un poco saturada. ¿Alguien más está recibiendo mal el audio o algo así? No sé, ¿no se escucha? Este, yo veo, ajá. Sí, bueno, los dos, Luis y Tere, escucho bien. Yo lo que te recomiendo es a lo mejor en una red con más gente o a lo mejor si estás en un celular y estás en una zona que no sé, hay mucha señal, trates de ubicarte o reentrar, porque generalmente si las más personas están bien es que la persona que no está yendo bien es que su señal está un poquito de internet, y digo, intenta ver si... También hay un número en la invitación que les mando, hay un número por el que se pueden conectar por teléfono, si tienen un número local ahí cercano, pueden marcarlo y hay un número de bridge ahí que pueden ubicar. Si siguen oyéndolo mal, déjenme ver si se los puedo pasar. Pero esa es dentro de la invitación que les llegó en el registro, hay un número de teléfono de México, del DF, que pueden marcar y además poner una clavecita que también se les manda cuando se registran y pueden escuchar mejor el audio, ¿no? Digo, si no, me vuelven a decir a ver si se los puedo compartir aquí rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, repitiendo un poquito esto, la calculadora es importante, se debe llevar, de hecho, yo no veo manera en que se pueda resolver el examen sin tener la calculadora. Entonces, si realmente es su propósito certificarse, les recomiendo pues la vayan consiguiendo. Si ya se van a meter a un curso, pues consíguela antes del curso. Generalmente las fórmulas más usadas se capturan durante el curso y se utilizan pues, en el examen, ¿no? Entonces es bueno llevarlas previamente capturadas, ¿no? Para que no tengan problemas, ¿no? Y hablando del examen en sí, hay una serie, son 9 temas los que hay que hacer en el examen. De hecho, nuevamente se vuelve a evaluar el tema de ética, que es muy parecido al examen que se hace en línea para obtener el certificado. Entonces,
ese relativamente, si uno trae frescos los conocimientos, no hay mucho problema. De hecho, en los cursos que dan, por ejemplo, en este de Lauranza, se repasa el tema de ética otra vez, entonces pues, se sirve de refuerzo. Y bueno, son estos temas: servicios de inversión, marco normativo, manejo financieras, mercados de capitales, títulos de deuda 1 y 2, derivados financieros, fondos de inversión y áreas económicas. Son en total 9 temas. Sin embargo, aquí el punto como importante es que hay 4 temas obligatorios que hay que aprobar para que uno pueda pasar el examen, pueda aprobar el examen. Y esos temas son ética, que pues como ven es un tema muy importante, que le importa mucho a la MIB y a la comisión que uno apruebe. Después, como va uno a estar trabajando realmente mucho con temas de mercado de capitales, de acciones, de fondos de deuda de gobierno y con derivados de pronto un poco, esos temas son los que son, digamos que forzosos. O sea, cada tema tiene un peso en el examen. Ahí vemos las preguntas que incluye, son 210 preguntas. Y de esas 210 preguntas, pues ahí viene el número, ¿no? De ética son 20, de capitales son 25, y de títulos son 25, y de derivados son 25, ¿no? Y de los otros son, en promedio igual, ¿no? Como 20, 25. Puede uno reprobar otros temas. En realidad tiene uno que pasar con más del 60%, como cualquier examen, pero es importante que de los subtemas de ética, mercado, deuda y derivados financieros, esos hay que aprobarlos, es decir, hay que sacar más de la mitad de las preguntas, ¿no? Dígase como quizá 12, 13 preguntas, ¿no? Para aprobar cada uno de esos subtemas. Si uno no aprueba uno de esos subtemas, entonces, pues ya aunque haya uno sacado 80, 70, habiendo sacado 10 en los demás temas, pues entonces prácticamente no va a pasar uno el examen. Entonces es muy importante pues dar un énfasis especial a esos temas de ética, de capitales, deuda, derivados, claro, sin descuidar los otros temas, porque los otros temas también, pues, si no suman arriba del 60%, pues entonces prácticamente se va, ¿no? Ok, que de pronto se perdió la señal. De pronto se llega a perder, digo, está nuevamente, a ver, si alguien perdió, vamos, como hace 8:03, como hace un minuto, de pronto se pierde un poquito la señal, les digo que a veces es un poco por eso, ¿no? Repito nada más, nuevamente, si se perdieron de esta parte, entonces son 4 temas que hay que pasar forzosamente, repito, son ética, capitales, deudas, derivados. Quiere decir que hay que pasarlos con más de 12 preguntas, digamos, o 13 para estar a la segura. Entonces hay que poner énfasis especial en eso, ¿no? El tiempo del examen son 4 horas con 18 minutos, que realmente yo, siéndoles honesto, pues habiendo estudiado y revisado bien temas y habiendo practicado problemas y todo durante pues varias semanas, pues prácticamente me consumí las 4, bueno, terminé no todas las 4 horas 18 minutos, pero sí casi las 4 horas me las consumí todas, ¿no? Y esto es porque pues las preguntas se pueden ir dejando pendientes. Lo recomendable, de hecho, es pues tratar de responderla más o menos, ver si uno conoce la respuesta en los primeros 2, 3, 4 minutos. Y si empieza a ver uno que se empieza uno a atorar, pues se puede dejar pendiente la pregunta y se puede volver al final del examen, ¿no? Entonces, realmente esto es importante porque a veces uno se empieza a obsesionar como cualquier examen con una pregunta, con una pregunta, con una pregunta. Nuevamente, la imagen se debe estar bien. Entonces, estaba hablando yo precisamente de que el tema de ética es bien importante, entonces pues no dejarlo mucho, así como que a veces uno piensa que eso no tiene nada que ver con el tema que es el examen, pero realmente si no lo pasan, prácticamente no van a aprobar el examen. Es lo que por lo menos también nos comentaban los instructores, ¿no? Con los que yo tomé el curso. Después viene la parte de servicios de inversión. Esta parte es un poquito como toda la parte de los tipos de clientes, cómo se clasifican, si hay clientes sofisticados,
y algunos órganos que deberían existir en las casas de bolsa para establecer cómo se manejan las cuestiones contra el cliente. También se define el perfil del cliente. Todo esto sirve para cuando ya se presenta la documentación con la Comisión Nacional Bancaria, saber cómo hacer un cuestionario y cómo tenemos que hacer el perfil del cliente para que podamos clasificar a las personas que estamos asesorando. Generalmente, si esto es en una casa de bolsa, la casa de bolsa ya tiene formatos previamente hechos de estos cuestionarios, ¿no? Entonces, esto si somos empleados de una casa de bolsa no nos preocupa tanto, pero si somos asesores individuales, independientes, sí vamos a tener que hacer todos estos formatos, ¿no? Entonces, todo eso, y después también se nos explica que al cliente se le tiene que dar un perfil del producto. Por cada producto financiero que le compremos, es por ley necesario que se le entregue un perfil del producto financiero que se llama el prospecto de información. Esto, si nos auditan, nos dicen, tienes a tal cliente y le compraste tales cosas, necesitan presentarle la información que le ha mandado a los clientes del prospecto del producto que se le está vendiendo. A lo mejor podemos decir, bueno, es una chamba, pero bueno, si trabajamos con una casa de bolsa, la buena noticia es que la casa de bolsa debe tener ese prospecto de información y nosotros nomás tenemos que traspasárselo al cliente para que vea qué producto le estamos comprando. Digamos que es una manera de garantizar de que el cliente sepa en qué se le está metiendo y que esté además de acuerdo al perfil que él tenemos definido de él, ¿no? O sea, no va a ser lógica que yo le esté comprando pues productos riesgosos, mientras que el perfil del cliente está en un perfil conservador, ¿no? Todo eso inclusive tiene que ser como coincidencia y por eso nos lo enseñan en el curso, ¿no? Cómo son esos perfiles y todos esos conceptos. Después viene el tipo de marco normativo desde el sistema financiero mexicano, con toda la parte de pues lavado de dinero, infracciones administrativas, todo esto pues, es parte como de la ley que debe conocer el asesor y cuestiones de cómo debe dar la parte de servicios, las emisoras, cómo se conforman, la parte del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones, nos habla cómo es, la definición de asesoría en inversiones y todas las instituciones que pueden dar servicio, ¿no? Entonces, no son cosas que a veces tienen mucho que ver con cómo armar una cartera, pero sí tienen que ver como con la parte de cómo tiene el cliente, cómo tiene el asesor que entender toda la parte del marco normativo y que hacer cumplir ciertas cuestiones normativas, ¿no? Para estar dentro de la ley. Después la parte de matemáticas financieras, que pues se ven problemas esta parte pues es de muchos problemas. Aquí, aunque hay otros módulos donde también se ven problemas, este es uno de los primeros capítulos donde se tiene que hacer problemas de interés compuesto, valores a futuro, pagos periódicos, etcétera, ¿no? Aquí es donde se usa pues bastante la calculadora y es importante practicar pues, problemas de este tipo, ¿no? De hecho, en este tipo de módulos, pues las preguntas son más que conceptos, pues son un problema, ¿no? Me dicen, a ver, calcule la cantidad de pagos con un esquema de pagos diferidos, de tantos pagos, con pago adelantado, y con una tasa de interés tanto, y si el capital es tanto. Entonces son como problemitas hasta de pago, como cuando me pido un préstamo de un carro o de una casa, pues hay diferentes situaciones que hay que practicar, ¿no? Son ligeramente distintas, pero eso pues en general donde lo estudian deben tener como que practicar ese tipo de problemas. Entonces ese capítulo se enfoca a eso. Después la parte de capitales, que ese es un capítulo obligatorio, pues son todos los conceptos básicos de toda la parte del mercado bursátil de capitales, ¿no? De la bolsa, en el caso del mercado de capitales, ¿no? Y ya hablan de lo que es un formador de mercado, el que proporciona liquidez al mercado, o sea, los que siempre están metiendo liquidez al mercado, los ETFs, los ADRs, que son las acciones de México que cotizan en Estados Unidos, y ahí también nos explican todo lo que es las ventas en corto, los préstamos de valores, el arbitraje, que son operaciones que se realizan en dos países distintos, que se pueden hacer ventas en Estados Unidos y que yo puedo tener beneficios.
Todos esos conceptos ahí se ven, ¿no? Y los splits, los reverse splits, de las acciones, todo eso, pues son conceptos que debemos comprender, entender, más que nada terminología y todo lo que pasa en mercados de capitales, pues para que nosotros a la vez podamos como explicárselos al cliente claramente, ¿no? Y además pues podamos ofrecer todo ese tipo de operaciones. Otro capítulo que es obligatorio es el de la parte de títulos de deuda, que pues los títulos de deuda es todo lo que ofrecen, por ejemplo, los CETES, algunas operaciones que se llaman reporta, ¿no? Que cuando yo compro un CETE, a veces el banco puede venderlo antes de su fecha de vencimiento y se gana una comisión por esa venta y luego lo vuelve a recomprar, etcétera. Ahí se ven todas esas operaciones de reporto, de cosas de ventas de instrumentos de deuda, también algunos tipos de bonos que emite el gobierno, como los subibonos, los bonos del IPAT, los bonos cuponados. En este capítulo también hay problemas de cómo calcular, por ejemplo, un bono cuponado, que es un bono que tiene como talones, donde paga una serie de interés o premio ahí cada vez que se paga un cupón, la institución que me presta, que me emite el bono, pues me dicen, a ver, calcule cuánto pagaría un bono cuponado que tiene un vencimiento de cada 91 días y que está una tasa de interés anual así. Entonces son problemas que hay que practicar, resolver también con la calculadora, con ese tipo de bonos cuponados, bonos cero. Digo, ese detalle se ve naturalmente en los cursos y se explica cómo resolver esos problemas. También esos de reporte, que cuando tengo un CETE y me lo compra una institución un poco antes y que hace un reporte y me paga una comisión y al final me da un premio después de que le regreso el CETE, etcétera, todo eso también se ve en este capítulo, ¿no? Entonces, y es obligatorio, ¿no? Entonces, es uno de los que se utilizan más también teóricamente. Después ya vemos un poco la parte de fondos de inversiones. Esta parte de fondos de inversiones más bien son como el marco de normativo de cómo cuando yo quiero hacer un fondo de inversiones, yo puedo ser una institución privada y fundar un fondo donde emito pues instrumentos para pedir dinero y para pagar intereses sobre esos préstamos de dinero, ¿no? Entonces, me dicen que tengo que tener una estructura donde son las valuadoras, las calificadoras, las promotoras, las administradoras, o sea, una empresa que vende fondos tiene que estar conformada por todos esos elementos, ¿no? Los valuadores, los calificadores, porque yo tengo que estar publicando la calificación de ese fondo, tengo que liquidarlos y venderlos en las fechas pactadas, y además tengo que tener una subinstitución que me calcule el precio del fondo día a día. Entonces es una estructura que pues es más o menos complicada, pero que tengo que conocer cómo se funda y cómo funciona, ¿no? Entonces todos esos temas de cómo administrar el riesgo sobre los fondos que emito, el crédito, la liquidez del fondo y todos esos temas, ¿no? Entonces esa no es obligatoria, pero pues es parte de lo que hay que estudiar. Derivados, que eso sí es un tema obligatorio, eso es un tema muy interesante, habla sobre todo de lo que es el mercado de futuros, es lo que se ve en esos capítulos, los futuros del dólar, los futuros de las opciones, que son instrumentos derivados también, a lo mejor si no están muy familiarizados con la terminología, bueno, pues son instrumentos que puedo comprar a precio, los calls, los puts, a precio más barato y me permiten especular o protegerme de ciertas variaciones importantes, ¿no? Son como una prima de seguros, que si hay cierto valor o precio en el mercado, entonces me puedo proteger contra subidas muy altas, ¿no? Entonces todo eso, los calls, los puts, hay maneras en que se combinan calls y puts, así como que vendo un call y le vendo un put y que lo combino en cierto precio con otro precio de strike, etcétera. Eso se llaman instrumentos sintéticos que se generan. Hay que estudiar un poquito cómo se generan algunas variaciones. Y también los mercados de swaps, que son mercados privados que hacen también ese tipo de mercados de futuro, ¿no? Y hay algunos problemas también de eso, ¿no? Entonces ese también es un tema obligatorio. Y me parece que ya finalmente hay un capítulo de análisis económico donde se ven todos los temas de la economía, de todo lo que debe conocer un asesor acerca de la economía, los factores que manejan la oferta, la demanda de precios,
la elasticidad en la oferta, en la demanda, conceptos de monopolios, inflación y algunos temas pues también de macroeconomía, ¿no? De políticas monetarias, expansivas, cuál es la función del Banco Central, cómo aplica políticas monetarias, cómo fija las tasas de interés, todos los temas de macroeconomía 2, o sea, ciclos económicos, desempleo. Digamos que todo esto es la parte de economía, ¿no? Estabilidad de precios, inflación, y también al final cómo en este capítulo se ve está cómo interpretar algunas razones financieras, los estados financieros, es decir, cómo anda de activos y pasivos una empresa, o sea, cuánto está endeudada, cuánto tiene de activos, cómo interpretar un poco su balance, ¿no? de activos, pasivos, de capital, cómo interpretar estados de resultados. No es un curso así como que muy grande, pero son como los conceptos más básicos, ¿no? Se ve algo de análisis fundamental y al final también se ve algo de análisis técnico con esto, ¿no? Sí. Ok, esto es ya la parte de temas. Por ahí me están comentando. ¿Se escucha? ¿Todavía escuchan escuchan? La parte que me gustaría que vieran y que creo que vale la pena ya al final para cerrar todo esto es la parte de documentación que ya tendrían que presentar al final. Nada más quiero corroborar si me están escuchando. Por ahí algunos me están confirmando que a lo mejor ya tienen que salir. Si tienen que salir, de todos modos, les puedo compartir al final la presentación. Ok, por ahí algunos me están confirmando. Creo que José Luis me dice que tiene que salir. De todos modos, les comparto la presentación a los que se tengan que ir, si no, continúo con las personas que siguen. José Luis, adelante, si quieres yo te comparto la información después. Entonces, voy a continuar, digo, si tienen que salir alguno, adelante, de todos modos después tengo los datos de sus correos y puedo compartirles, ¿no? Por ahí Tere me decía que no me escuchaba, creo que ya me escuchan. Ok, gracias, sí. Ok, perfecto. Feliz, nos vemos. Entonces, seguimos con esta parte. Después del tema de lo que hay que ver, ya que terminado el curso, hay que subir en el portal de la MIR toda la información, una fotografía y unas cuestiones que nos piden en la liga del portal de la MIR. Una vez que yo ya reservo el examen, me mandan esa liga, y hay que subir el reporte del buró de crédito, hay que subir información personal, etcétera, y entonces prácticamente con toda esa información que yo subo me van a dar una ficha de aprobación o de no aprobación. Entonces esa ficha me sirve para poder ya programar el examen, ¿no? En mi caso lo que me ocurrió fue que yo puse mi información ahí en el portal y me dijeron que la información de mi RFC con el del buró de crédito no coincidía porque le faltaba la moclave. Entonces tuve que volver a pedirle a la parte de lo que es el buró de crédito que me corrigieran y me actualizaran con mi homoclave para poder que me lo aprobaran. Entonces aquí se ve cómo me lo aprobaron, ya después de una vez que me lo rechazaron, ya me lo aprobaron, y ya una vez que aprueban eso, o sea, ya que una vez termina uno el curso, hace uno este proceso de subir al portal de la MIR todo, y ya para pedir fecha, ¿no? El día del examen hay dos horarios, típicamente cuando los que aplican el examen, los de la MIR, es a las 8 de la mañana o a la 1 de la tarde, ¿no? Uno puede decidir ir tempranero o ir a la 1 de la tarde a presentar el examen, ¿no? Y el examen se presenta en las oficinas de la MIR que se encuentran en Reforma, ¿no? Frente a la Palma, ¿no? A la Palma esa de Reforma, ¿no? Está ahí en uno de los pisos, como en el primer piso, tiene la MIR sus oficinas. Les recomiendo llegar pues una hora antes porque pues hay que registrarse, hay que prepararse así para entrar y todo.
Yo, por ejemplo, llegué a la 1, entonces sí llegué como a mediodía para tener un poquito de tiempo de estar ahí esperando la finalización del otro grupo. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues de todos modos lo piden, llevar identificación y todo. Algo que a mí me pidieron y que de pronto no llevaba y tuve que salirme del examen para pedirlo porque no me dejaron empezarlo sin tenerlo, fue los nombres de los profesores que me dieron el curso, y parece que la MIP tiene un registro de gente que está autorizada como para darle uno el curso. Es un poco medio elitista, cerrado, pero me pidieron el nombre de los profesores. Entonces, pues si pueden llevar el nombre de quienes les dio el curso, etcétera, dónde lo tomaron, etcétera, pues hay que llevar esa información. Y una vez comenzado el examen, pues pueden brincar preguntas y regresar al final, resolver las preguntas simples al inicio. En caso de tardar más tiempo, como les recomendaba, pues es mejor brincarse una pregunta y regresar al final para no comerse el tiempo, ¿no? El examen es en computadora, así que el tiempo, pues una vez de que le empezaron, va a haber una persona que les indica cómo meterse, cómo hacer todo, así como registrarse y todo, les da una serie de instrucciones, y el examen no les empieza a contar hasta que ya están totalmente registrados y con todos sus datos, y le dan a empezar. En ese momento el tiempo empieza a contar las 4 horas exactamente que se requieren. Entonces, pues pasando esas 4 horas, se acaba el examen, se cierra donde llegaron. Si llegan a terminar antes, pues bueno, lo cierran. La ventaja es que en el mismo momento que terminan el examen, les van a entregar el diploma, el certificado, ya van a saber en ese momento qué sacaron, entonces no hay mucho de que hay que esperarse un día o más. Entonces prácticamente en ese momento le dan a uno esta cita, donde a uno se la sellan y se la firman con la calificación, ¿no?, de aprobación, ¿no? Yo en mi caso pues pude pasar con 860, los temas ahí nos pone cuánto fue el resultado y todo, y pues en ese momento pues ya uno se quita ese peso de encima, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Una vez que ya pasó uno ese examen, para los que van a ser asesores independientes, pues sigue otro proceso. Para los que son asesores que trabajan en casa de bolsa, prácticamente nada más hay que llevar su examen a la casa de bolsa. Entonces, pues con ese examen ya aprobado, pues ellos, los de la casa de bolsa, ya le tramitan a uno su, digamos, licencia, ¿no?, de asesor, ¿no? Pero si uno quiere ser asesor independiente, entonces lo que necesita es, pues para tener validez hay que hacer el trámite uno directamente, si uno no está en una casa de bolsa, ante la Comisión Nacional Bancaria, hay que presentar una serie de documentos, ¿no?, para que nos den esa licencia ya liberada, como en el caso de que les mostraba al principio, para que ya me puedan publicar en el portal de que estás certificado, ¿no? Entonces, todos los trámites son realizados por uno si uno va a ser independiente, ¿no? Entonces aquí no va a tener así ya mucho para tampoco ya prolongarme demasiado, pero bueno, los datos normales son RFC, alguna identificación oficial, pasaporte, tiene uno que hacer una carta donde diga que no ha sido uno condenado, ni se le desea ninguna cosa penal, que también una constancia de la certificación, es decir, el examen. También hay que poner una carta que uno no es accionista ni socio de ninguna casa de bolsa. Aparentemente hay un conflicto de intereses si uno es como asociado de una casa de bolsa, algo así. Y después, bueno, pues los servicios que proporciona uno, si va a ser un asesor, administración. Aquí la parte pesada es que si uno quiere certificarse como asesor, y yo les recomiendo que a lo mejor este pago se haga hasta que ya uno tenga varios prospectos de clientes, es que la comisión cobra, y eso se lo cobra a la casa de bolsas, y es que se lo van a tramitar, un costo de 27,000 pesos por el trámite, ¿no? Entonces es algo pesado. Si están pensando en hacerlo, pues vale la pena, y de veras lo van a hacer formalmente, pues juntar esa cantidad para poderlo hacer. Si no, pues buscarse una casa de bolsa donde prácticamente uno tiene que hacer ese trámite por medio de ellas, que cubrirían ese costo. Después hay que presentar una documentación, que es todas esas cartas y todas esas de que no ha sido uno acusado penalmente, de que quiere uno dar servicios de inversión, y tiene que entregarlo en la oficialía de partes en el Insurgente Sur, llevar una copia, hay que sacar una copia, porque a mí me pasó que llevé originales y de pronto me dijeron, oye, tu copia de recibido, entonces tuve que buscar dónde sacar fotocopias para poder entregar
mi copia y tener mi original y tener una copia con recibido, ¿no? Hay que especificar en los documentos pues, su correo, su celular, y de aquí la comisión tiene 90 días para respondernos pues a la solicitud, ¿no?, de convertirnos en asesor. Entonces, después de esos 90 días, generalmente aquí algo importante que me gustaría advertirles a las personas que se quieren certificar es que responden y después de esa respuesta que me dicen que sí puedo, sí estoy preaprobado, me piden una serie de documentación que es todos los procesos de cómo voy a hacer el cuestionario a mis clientes, cómo va a ser mi formato de reportes, como de estados de cuenta. Tengo que presentar un reporte de cómo van a ser mis estados de cuenta, cómo van a ser los cuestionarios donde le diga al cliente qué perfil de inversión eres, si eres principiante, si eres agresivo, si eres conservador. Todos esos documentos hay que entregarlos posteriormente. Entonces, yo les recomiendo, antes de que se llegue esa fecha que les respondan, ir preparando esos documentos. Aquí al final tengo una lista de qué documentos piden en ese periodo de 15 días, porque una vez que le responden a uno de esa primera entrega de documentos, solamente dan 15 días hábiles para entregar ya todos los formatos de cuestionarios, todos sus formatos de ejemplo de estado de cuenta que va uno a mandar y todo eso. Eso no se lo dicen a uno previamente, entonces uno está muy tranquilo esperando 90 días a que le respondan. No está uno haciendo prácticamente nada de esto, pero de pronto le responden y le piden estos documentos en 15 días hábiles. Y si no los entrega uno, entonces pues uno se le da de baja en el proceso y ya no tiene otra oportunidad para volvernos a presentar. Entonces es una ventana muy corta. En mi caso, la mala experiencia es que yo no sabía que me iban a pedir esos documentos posteriores a la aceptación, y entonces tuve que chutarme en 15 días esos documentos de manera así, pero en urgencia, ¿no? Entonces es importante irlos preparando previamente. Entonces se recomienda que hay una serie de normas que hay que leer, que se llama los requerimientos de los asesores y requerimientos de instituciones. Les voy a compartir una liga a sus correos de unos documentos que pueden descargar para ver esto, y después las disposiciones generales aplicables a las entidades generales. Estos son los documentos que hay que leer. Ahí viene mucha explicación de lo que hay que entregar, que son esos formatos de cuestionario y todo eso, ¿no? Aquí viene, de hecho, la lámina donde viene lo que hay que entregar a la Comisión Nacional Bancaria después de aprobar el examen, y después de la primera revisión de documentos. Esto es lo que prácticamente hay que entregar en 15 días. Entonces yo recomiendo que si lo van a hacer, pues se vayan preparando previamente con estos documentos, ¿no? Entonces la explicación detallada del tipo de negocio, ¿no? Decir, voy a ser un asesor que dé recomendaciones. Hay que hacer un pequeño documento como que explicando qué va a hacer, ¿no? Después, qué cuestionario le voy a aplicar al cliente, ¿no? Para saber cuáles son sus objetivos de inversión y todo eso. Esto hay muchos ejemplos en el internet de Banamex, de Accival, todo eso. Yo de hecho descargué un formato ahí que ellos utilizaban, y entonces ahí hice mi cuestionario basado en esos formatos. Luego, ¿qué recomendaciones van a dar? Eso es, hay que decir, voy a tener 3 portafolios o 4 portafolios, el agresivo, el conservador, el normal, hay que decir qué recomendaciones voy a dar en cada portafolio, ¿no? Pues en el portafolio agresivo voy a recomendar acciones de la casa de bolsa, voy a recomendar derivados. En el conservador nomás voy a recomendar unos CETES, hay que especificar eso también. ¿Y cómo voy a diversificar esas carteras? También tengo que decir, en el portafolio 1 voy a poner tanto de CETES, tanto de fondos, tanto de esto, que es muy simple, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que poner esa como que especificación, ¿no? Hay que hacer un manual de políticas en base a un artículo 19, que hay que decir, bueno, si al cliente le voy a entregar cada mes su reporte, solamente le voy a aceptar comisiones cada mes, y hay que hacer un documento así. Y bueno, ya hay que hacer un folleto informativo de cómo le voy a enseñar al cliente mis servicios. O sea,
soy fulanito de tal y doy servicios de inversión y ahí está mi folleto y te lo presento y tiene que tener, ¿no? Le tengo que especificar qué comisiones debería cobrar y finalmente un estado de cuenta de ejemplo, ¿no? Entonces, como ven, son varios documentos que hay que hacer previamente. Yo lo que recomiendo es que en ese periodo de 90 días, que sí se tardan como 2-3 meses en responder, aquí tienen, por ejemplo, si se van a hacer... Digo, es un camino muy largo. Primero, el primer paso es estudiar y pasar el examen de la MIP, que eso es como la fase 1. Hasta antes de eso no se preocupen en hacer nada de esto. Ya que pasen el examen de la MIP y ya tengan el papel de certificación, lo primero es el de ética, después es el de la MIP, ya que tengan la certificación de la MIP, entonces sí, preparen los documentos para la Comisión Nacional Bancaria y al paralelo ahí sí ya empiecen a revisar estos documentos. Antes de no pasar el examen de la MIP, pues lo recomendable es estudiar solo lo de la MIP, no todos los temas que vimos, ¿no? De matemáticas, bla, bla, bla. Pero una vez terminado eso, si yo me quiero certificar en la Comisión Nacional Bancaria, hay que hacer todos estos documentos antes de esos 90 días para que cuando me respondan, no me agarren con las prisas de presentarlos, ¿no? Entonces, una vez que se hacen todos estos documentos, se vuelven a llevar a la Comisión Nacional Bancaria y entonces ahí sí ya, cuando lo están revisando es cuando me solicitan el pago, ¿no? Entonces realmente ese pago es muy al final de todo el trámite. Ya que entregué todo eso, pues en original y copia, pues entonces ya nomás es cuestión de otra vez como unos 2 meses o 3 en lo que me responden, ¿no? Entonces yo el año pasado entregué estos documentos como por enero, febrero, y más o menos por ahí de julio me respondieron ya finalmente que estaba autorizado, ¿no? Y mientras no me aprueben, no se puede hacer asesoría o de manera oficial como que manejo de carteras, ¿no? De inversión. Hasta entonces no se podría, ¿no? Lo pueden hacer pues con personas de confianza, en corto, sin hacer así, digamos, que mucha publicidad. Ya una vez que está uno certificado, pues ya se abren una serie de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, GBM tiene un programa para que personas que ya están certificadas como asesores puedan hacer administración de cuentas mediante un programa que ellos le llaman Advisors, ¿no? Entonces ya ahí hay un contacto que uno le manda a uno la certificación y le dice, oye, ya puedo abrir cuentas contigo. Entonces, la ventaja es de que ahí ya uno puede abrir las cuentas directamente con GBM, o sea, gestionarlas a través del cliente. Se hace un contrato tripartita, GBM, el asesor y el cliente, y entonces está obligado el cliente que quiere que yo le asesore a pagarme comisiones, y las comisiones me las pagan por medio de la casa de bolsa que es GBM. Es decir, GBM le retiene sus comisiones al cliente para que me las paguen a mí. Antes de eso, si yo lo hago de buena fe con una persona, pues si esa persona no me quiere pagar, pues no hay manera en que yo la obligue, más que dejándole de dar el servicio. Entonces, esto es una de las cosas que ya se puede hacer una vez estamos certificados. Yo tengo un contrato firmado ya con ellos. También hay otras casas de bolsa, por ejemplo, Vector, que es otra casa de bolsa también, yo tengo firmado con ellos. Entonces, a partir de ahí ya puede uno empezar a traer clientes y asesorarles en las carteras, ¿no? Nuevamente el proceso es que pues uno necesita, si le va a hacer en la comisión la bancaria una auditoría, pues tiene que tener todo el expediente de cada cliente, ¿no? No se puede decir, pues lo estoy ahí medio asesorando ahí como se puede. Tiene uno que tener esos expedientes de cuando dio de alta al cliente, qué perfil tiene, los estados de cuenta que se le han estado mandando. Entonces, pues sí es un proceso que requiere pues trabajo para poder estar asesorando, pero pues se está cobrando pues también las comisiones por manejar ese portafolio, ¿no? ¿Qué más hay que hacer ya que está certificado? Pues cada 3 años puede hacerse el examen otra vez, pero generalmente la mayoría de las personas hay cursos que se dan en la Bolsa Mexicana o en otras instituciones que me ayudan a hacer puntos para poder juntar esos puntos y mantenerme certificado, ¿no? Hay que tener pues los expedientes, estar preparado para auditorías y también la misma comisión vuelve a cobrar cada cierto tiempo una cuota pues para renovar la licencia, ¿no? También hay un programa de lavado de dinero que se tiene que cumplir, que se tiene que hacer un curso pequeño, similar al de ética, pues para saber qué controles y recomendaciones da la comisión respecto al lavado de dinero, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no?
Y finalmente la comisión bancaria no nos da la licencia y nos da el visto bueno para operar. Ahora sí que nos da la parte de autoridad legal. Sin embargo, ellos no monitorean la parte de desempeño. O sea, ellos no van a decir, pues hiciste que ganara, hiciste que perdiera. Eso ya nomás queda entre el cliente y el asesor. Si te va yendo mal, pues bueno, ya es cuestión del cliente si se va. Si te va yendo bien, pues bueno, pues te está yendo bien. Lo único que hace la comisión más bien es decir, bueno, tú le estás dando un servicio a los inversionistas, tienes que darles todos sus documentos, sus estados de sus estados, sus balances y todo eso. Muchas veces cuando eres independiente, pues lo único que haces es que agarras el reporte que tienes de la casa de bolsa, lo transcribes y se lo pasas al cliente, ¿no? Hay que volvérselo a dar así porque es lo que se pide, ¿no? Pero en la parte de rendimientos y eso sí, la comisión no monitorea, ¿no? Cómo te ha ido, ¿no? Pues, ¿qué más hay que hacer? Pues hay que buscar clientes, ya una vez que está uno certificado, y bueno, pues algunas maneras de conseguir clientes es presentando la metodología que utiliza uno, ¿no? En este caso, pues uno puede utilizar análisis técnico, fundamental, puede utilizar referencias históricas de cómo te ha ido en el fondo, y bueno, pues hay técnicas más avanzadas que uno puede meter, ¿no? Yo en mi caso particular utilizo la parte de análisis técnico fundamental para hacer el manejo de portafolios, ¿no? Que es la parte que al cliente pues le interesa cómo le va generando, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto termino. A lo mejor no quise extenderme demasiado, pero me fui ya un poco rápido al final, porque ya es un poco tarde, pero bueno, pues dejo esta parte abierta a preguntas de los que asistieron, o si tienen algún comentario adicional. De todas maneras, el contacto que les dejo, por si están interesados en hacer, en buscar información acerca del seminario, yo les doy el contacto de la persona que me atendió, son Laura Garza, que es se llama Alejandrina Faragoso. Ella está al tanto de esta sesión, de estas sesiones que estamos dando, y si ustedes le hacen referencia a que tomaron este seminario, le pueden pedir a ella un descuento sobre el curso que están dando, ¿no? Entonces, esa es la única, ahora sí que cuestión, si están interesados, pues pueden pedirle información a ella, decirle que con el seminario de Café del Trader entraron a la sesión de cómo certificarse como asesor, y pues si están interesados, pues decirle que les dé alguna cotización con la promoción que tenemos, ¿no? Con esta parte de presentación. Entonces, bueno, pues espero que les haya sido de utilidad. No sé si por ahí veo todavía en línea Tere, a Rigoberto Aguilar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta de esta presentación, si les interesa, se las puedo hacer llegar a su buzón, si la quieren tener, para que vean así todos los puntos que revisamos y pues puedan, en algún caso así adicional, pues puede preguntarme por nuestro correo, por el correo que se los envíe. Si tienen alguna pregunta o algo, pues podemos aclarar dudas de lo que tengan, ¿no? Entonces, no sé si por el momento haya algo. Él me dice que ok, que todo bien, que si enviamos. Por ahí veo a Roberto. No sé, Roberto, ¿todavía me escuchas? Si tienes alguna pregunta, comentario. Si no, pues nomás me queda agradecerles el tiempo y su atención, y esperamos pues poder volvernos a ver próximamente. La idea es que estamos dando una serie de pláticas de temas de trading y todo. Bueno, este fue uno acerca de la certificación, que es un tema que es interesante. Si están interesados en alguna otra cosa, pues también nos pueden mandar sugerencias ahí al buzón de cursos @Café del Trader. Para alguna otra pregunta que tengan, ¿no?